¿Por qué no me acompañas a Génesis capítulo 2, verso 24? Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y me voy a regresar un poquito a lo que vimos las dos primeras sesiones. Génesis 2:18, solo regresa ahí unos versos atrás. Y iniciamos la serie con: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es, el Señor dice, no está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda ideal para él, una ayuda adecuada. Voy a hacer a alguien que lo acompañe y le ayude. Entonces, voltéate a tu pareja y es tu ayuda idónea, es tu ayuda ideal. Es algo que Dios hizo para que te acompañara y te ayudara. Y meditaba yo en ese texto y decía, ok, me habla de un regalo, pero no es cualquier regalo, me habla de un regalo especial. ¿Y qué lo hace especial? Pues que viene de parte de Dios. Sí, imagínate un regalo de parte de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho, posteado, pero siempre que puedo sí le digo a mi esposa, eres un regalo especial de parte de Dios a mi vida. Y sabes, en la Biblia la palabra ayuda idónea se refiere a la esposa, la cual es descrita como un complemento perfecto para el hombre. Y la palabra ideal me habla, ok, de belleza, de orden, de armonía, de perfección. Y me encantó la palabra complemento, porque dice que es una cualidad que se añade a otra para hacerla íntegra y completa. Esto es cuando Dios crea al hombre, Dios sabía que le faltaba algo. Y dentro de esa necesidad detecta el Señor que necesitaba a alguien para que lo pudiera hacer íntegro y completo. Y es interesante porque meditaba en este verso y yo decía, cuando alguien dice algo, tienes que tener en mente tres cosas: quién lo dice, cómo lo dice y la solución de lo que dice. Esto es, ¿quién lo dice? Dios lo está diciendo. ¿Cómo lo dice? Hay una necesidad detectada. ¿Cuál es la solución a esa necesidad? Hacerle una ayuda idónea, algo especial. Y es interesante porque si lo dice Dios, es un mandato divino. Dios está detectando algo y lo pone como un mandato. Le voy a hacer una compañía que le ayude en todo momento. Y después vimos Génesis 2:19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán el nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y si ves, cuando en la Biblia o cuando la Biblia hace referencia una vez a una palabra, pues es importante, es padre. Pero cuando la Biblia hace referencia 2 o 3 veces, es muy, muy, muy importante. Y Dios aquí ya está repitiendo, no se halló ayuda idónea para él. Y te decía, o sea, tienes que ver quién lo dice, cómo lo dice y cuál es la solución a lo que dice. Y
puedo ver que desde el inicio de la creación a Dios le preocupaba el bienestar del hombre. Y es por eso que Él detecta que necesita una compañera, que necesita una persona que va a ser su ayuda ideal o idónea y que va a ser una ayuda adecuada para Él. Y una vez que está detectada la necesidad, vámonos a Génesis 2:21, que lo vimos el mes pasado. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y es interesante porque el Señor no se queda solamente en, ok, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Hace la mujer, se la trae, se la presenta, ¿no? Y Adán queda cautivado y dice: wow, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, tú y yo lo creemos porque al lado tienes una pareja. Tú y yo lo creemos porque ahí estamos. Y pudiéramos hacer el ejercicio que hemos hecho varias veces y podemos decir: ¿quién tiene 1 año? Y ¿quién tiene 30? ¿Quién tiene 50? Y vamos a ver esto: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda ideal. Y entonces hizo a la mujer y se la trae. Y yo puedo ver esto: si Dios dice no es bueno, yo lo creo y le obedezco. Pero yo siempre he dicho esto: si Dios ya dijo no es bueno que el hombre esté solo, y como veíamos en el testimonio de Robert y Dani, en sus inicios, cuando querían aventar la toalla y decir no, hasta aquí, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando un creyente dice ya no quiero nada, no ha leído estos 3 versículos. O sea, no ha leído estos 3 versículos y prácticamente tú le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué? Te equivocaste. Te voy a demostrar que sí se puede estar solo. Y eso está muy loco. Ahora imagínate, si Dios ya detectó que no era bueno que el hombre estuviera solo, ya detectó que iba a ser una ayuda idónea y la trae, ¿quiénes somos nosotros como para algún día decir: ya no quiero nada? Cuando Dios se tomó el tiempo de decir: le voy a mandar a una ayuda idónea, un ideal para él, alguien que sea su complemento. Y entonces nuestra serie se llama Regresando al Origen. Y yo por ahí le puse 2 subtítulos. Podría ser también Regresando a la meta. Regresando a la meta de salida. O también puede ser regresando a las bases o a los rudimentos. El pastor Héctor Hermosillo, hablando del matrimonio, él dice: no importa cómo comenzaste, sino cómo terminarás. Y entonces es padre porque si nuevamente hiciéramos el ejercicio y yo dijera: ¿quién tiene 50 años de casado? Abajo de 50, bueno, 50. Pues yo quiero estar ahí, ¿no? Baruch apenas se va a casar, y si alguien, yo digo: ¿quién tiene 5? Baruch diría: pues yo quiero llegar ahí. Y es padre ver cómo Dios
tiene un abanico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta los hermanos que tienen 50 años. Entonces recuerda, no es cómo comenzaste, sino cómo terminarás. Y sabes, hasta aquí hemos visto 3 cosas que vienen de parte de Dios. Y aquí viene la cuarta. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice el pastor Raúl que cuando en la Biblia aparece un por lo tanto, te tienes que hacer la pregunta, ¿qué tanto, no? Y entonces, perdón, pero está rudo el texto que me dejó el pastor Patricio. Dice entonces, por tanto. Entonces la pregunta es, pues ¿qué tanto, no? Y después de los 3 versículos que yo ya te expliqué, la NTV, sacando ese texto, por lo que ya te expliqué, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, primera pregunta. Voy a poner a trabajar tu cerebro. Dice, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Cuáles eran los papás de Adán y de Eva? No había, ¿no? Entonces a lo mejor ellos pudieron haber, si ellos hubieran estado en la enseñanza, dijeron, la libré, bro, la libré. Pero no, ¿sabes? Ahí se estaba instituyendo el matrimonio. Ahí se estaban poniendo los cimientos del matrimonio. Ahí estaba surgiendo el matrimonio. Y ¿sabes? Era muy importante ser enfáticos en la importancia de dejar para unirse. Entonces, por eso yo te decía, por tanto, ¿qué tanto? Y pues por aquí puse en mis notas, ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que haber un balance. O sea, no es ni, no, ni tampoco es, bye bye. Este no es tema de ahorita, sino, nada más te lo quería dejar, ¿no? Y se está estableciendo el modelo bíblico y único. Ahí están haciendo. Entonces prácticamente el Señor, ¿qué carga le está dejando a Adán y a Eva? Algún día van a tener hijos y les van a tener que pasar esa estafeta. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y entonces esa unión va a ser una sola carne. Y te decía, no es ni muy, muy, ni tan, tan. Efesios 6:2-3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si ves, es el primer mandamiento con promesa, que seas de larga vida sobre la tierra y que te vaya bien. Y entonces Dios dice, ok, vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir. Dios mismo ordenó que fuera una unión sagrada para el matrimonio. Y entonces, fíjate, habremos aquí como unas 60 parejas, más o menos. Levante la mano el que me desmienta, pero ¿cuántas veces no hemos entrado en conflicto
Porque se te olvida que ya no somos dos, que solo somos uno. Cuando tú unes algo, ya no dices, se unió esto y esto, sino ya lo tomas como uno, o sea, como único. La NBI en ese texto dice, deja y se une. Otra versión dice, dejar y sujetar con firmeza. Y entonces vamos a lo que nos interesa. Acompáñame a Mateo 19, versos 5 y 6. Señor Jesús, el contexto es, la gente le está hablando que, ¿por qué Moisés sí permitía carta de divorcio? El Señor Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero es interesante, fíjate, mismo texto, pero aquí con Jesús. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y si ves, Jesús aquí ya está hablando a personas casadas, personas que sí ya tenían suegros, quizás solteros que iban a tener suegros. Pero es interesante, Jesús sube la vara. Y sabes, Jesús le recuerda, ¿ok? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Y les está recordando que este es un mandato divino, que no es de agarro mis canicas y me voy, de ya no quiero nada, no es de no somos compatibles. Y Jesús sube la vara y les dice esto. Por tanto, te digo, cuando en la Biblia aparece el por tanto, tú tendrás que preguntarte, ¿qué tanto? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La NTV dice, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y todos los que estamos aquí, cuando menos, eso te lo dijeron en la religión que te hayas casado, bro. Al final terminaron y te dijeron, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿no? Y tristemente hoy, primer conflicto. Y por eso te decía, cuando tú lees la palabra, entiendes quién la dijo, entiendes por qué lo dijo y entiendes el mensaje de para qué lo dijo. Pues, imagínate que yo diga, por tanto, lo que Dios unió, pues no lo separa el hombre, ¿no? Y entonces ya yo lo agarraría y diría, ay, nanita, ¿no? O sea, es Dios, pues es Dios. Y es interesante porque la palabra serán una carne en este pasaje constituye la base para la comprensión del matrimonio y de la familia, ¿no? Y Pablo en Efesios 5:31 también vuelve a citar ese texto. Efesios 5, versículo 21 al 33, te voy a decir lo que dice. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someter es obedecer. Y en el temor de Dios me está hablando de en reverencia a Dios, en santidad a Dios. Y entonces después de ahí pues ya viene la talacha de cada uno y dice,
mujeres, y diría el pastor Heriberto, un redoble, ¿no? Mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y sabes, el pastor Patricio la semana pasada decía, de repente la banda lo ve como sujeta con jeta. Y sabes, en esencia la palabra aquí sujetar es trabajen en equipo. ¿Cómo suena más chido? Perdóname, mi amor. ¿Cómo suena más bonito? Las casadas trabajen en equipo con sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y sabes, en esencia estos versos lo único que me están diciendo es obedece, obedece. Verso 25, ahora sí, esposa, dile, te toca, bro. Dale. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y cómo cuida Cristo de su iglesia? ¿O cómo cuidó Cristo de su iglesia? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces imagínate, tremenda talacha tenemos, varones. Ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y sabes, Pablo nos está dando aquí dos consejos. El hombre ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y si ves, podría ser como una mesita de ping pong, o sea, ¿ok? Yo amo, tú respetas, yo te amo. Y ves, son mandatos divinos. Y sabes, todo esto que estamos viendo es el ideal que Dios creó para la familia. Y por eso cuando vi el título de Regresando al origen, yo decía, creo que todas nuestras broncas son porque nos alejamos del origen. Porque si estuviéramos en el origen, cada quien entendería su papel. Y entenderíamos que si esto es el ideal de Dios, entonces yo haría hasta lo imposible porque el modelo que Dios estableció sea como Él lo estableció. ¿Y sabes Génesis 2:24? Cuando me habla que dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, me está hablando de fijar prioridades. Esto es, hay una prioridad, y la prioridad en tu matrimonio debe ser Dios. La segunda prioridad en tu matrimonio, tu esposa o tu esposo. Si pensabas que eran tus chavos, perdóname, no era por ahí. Es un orden que Dios está estableciendo. Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos y todo lo demás. Y es interesante porque te puedes ir a Mateo 6:23. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una versión actual sería: busca primero el reino de Dios y su justicia, y te vas a ahorrar un chorro de broncas. Y es bonito porque este versículo
enfatiza la importancia de la relación matrimonial, destacando la lealtad y el cuidado del cónyuge debe tener una prioridad en el matrimonio. Pero ¿sabes cuántos versículos no nos dan cuando nos casamos? Bueno, la mayoría que se casó en la iglesia cristiana, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ay del solo, ¿quién lo va a levantar? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Pero ¿sabes? Todo esto no se convierte en una realidad hasta que la frase serán una sola carne cobre sentido en la vida del creyente. Ahora, para que cobre sentido en la vida del creyente, pues es bien fácil. Solo pon a Cristo en el centro de tu hogar. Pon a Cristo en el centro de tu relación. Pon a Cristo en el centro de tus hijos. Pon a Cristo en el centro de tu trabajo. Y entonces, todo va a actuar bajo la voluntad de Dios. Fíjate, si Dios se tomó el cuidado de decir, no es bueno que estés solo. Si Dios se tomó el cuidado de ver cómo Adán ponía nombre y no le encontró una ayuda idónea, si Dios se tomó el tiempo de quitar la costilla de Adán, crear a la mujer y de traérsela, si se tomó todo ese tiempo, ¿tú crees que no tiene tiempo para otras cosas si Él está en el centro de nuestras vidas? Y de verdad medítalo, pero ¿cuántos problemas no son porque Dios no está en el centro? En la semana tenía una plática con mi esposa. Tápate los oídos. Y llegábamos a una conclusión. La mayoría casi de las broncas que a veces pudiéramos tener o la diferencia que tenemos, ni siquiera es por nosotros. O sea, ni siquiera es por nosotros. O sea, nosotros, ¿no? Pero son broncas externas. ¿Qué si dijo? ¿Qué si le falta? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Yo hoy que estudiar decía, Dios, ¿cuánta razón tenías? ¿No? O sea, por tanto, dejará. Pero ¿sabes la palabra dejar? Creo que ahí va más en el sentido de enfócate directo. O sea, enfócate directo a tu matrimonio. No es tanto así de, jefes, perdón, pero hoy predicaron y pues ya no los voy a ir a ver. No está hablando de eso, sino enfócate en lo que te toca. Enfócate. Y sabes, todo esto me llevó a recordar algo. Un pacto. Cuando tú te casaste, pues hiciste un pacto con tu esposa. Y Primera de Corintios 13 es un buen modelo para un pacto. Lo voy a ir leyendo, pero en vez de ponerle el amor, le voy a poner pacto. Y dice, el pacto es sufrido, el pacto es benigno, el pacto no tiene envidia, el pacto no es jactancioso, el pacto no se envanece, el pacto no hace nada indebido, el pacto no busca lo suyo, el pacto no se irrita, el pacto no guarda rencor, el pacto no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El pacto todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y fíjate qué interesante, porque decía, es real, ¿no? O sea, ¿cuánta razón tenía el Señor? Si tú ya te fundiste, los dos ya son uno, ya son una carne,
Además, fíjate, otra charla que tenía con mi esposa es, no sé si te ha pasado, pero de repente la gente que está cerca de nosotros se convierte en sacapajas y no ven la viga. Y entonces vienen y te quieren exhortar. O sea, así como que... Entonces yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿sabes? La gente que viene y de repente quiere como exhortarnos en una onda que no está dentro del contexto bíblico, siempre le he dicho, ¿sabes? Tú y yo apuntamos más allá del sol. Ellos están apuntando al aquí y a la hora. Por eso el que vienen y te dicen, oye, pero tu camisa está arrugada, oye, tus zapatos están sucios. Y son sacapajas. Y sabes, me encanta ver la parte del pacto, porque sabes, algo que es bonito del pacto es, el pacto es para siempre, bro. O sea, ya lo hiciste. El pacto trae felicidad. El pacto te debe hacer más fuerte con Dios. El pacto te hace trabajar en equipo, porque ya no son dos, ya son uno. ¿Sabes qué? El pacto se construye con sabiduría. Esto me encantó. Acompáñame a Proverbios 4:3. Perdón, Proverbios 24:3. Y sabes, cuando tú pactas, vas a construir con sabiduría. Dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Y sabes, el pacto también te lleva a una unión inquebrantable. El pacto te lleva a una unidad en Cristo, porque ya son uno, ya no son dos. Y el pacto te lleva a un orden correcto. Te lleva también a fomentar la fidelidad y la pureza. Porque, ¿sabes? El amor no hace nada indebido. Y esa está muy alta la vara. O sea, el amor no hace nada indebido. Y un pacto nunca va a acabar. El pacto es permanente. Y sabes, Jesús nos está hablando a través de 4 cosas que hemos visto en el Génesis, y esto te lo voy a resumir en esto. Por un lado el esposo, por el otro lado la esposa, en un triángulo, entre más Jesús en la parte de arriba, entre más lejos estemos de Jesús, más lejos va a estar el esposo de la esposa. Entre más cerca estemos los dos hacia Jesús, vamos a estar más cerca. Y lo que hemos visto a través de Génesis hasta aquí es esto. O sea, Cristo el centro, por un lado la esposa, el esposo, buscando a Dios, y juntos hacen la diferencia.